Bueno, a ver, debería estar el micrófono activado, espero que se me oiga. Buenas a todos. Me he puesto aquí con la pared blanca porque creo que queda mejor para el reflejo. A ver, se me ha dicho que otros días se me notaba cuando estoy de buen o mal humor, así que voy a intentar disimular porque vaya día llevo, la verdad. A ver, he cerrado la música, ¿no? Sí, vale. A ver, pues eso, estaba teniendo un día, pues, en fin, quiero decir, después de traducir, pues tenía un ratito hoy para acabar de leer unas cositas de Zubiri y tal. Y bueno, han empezado a pasar cosas, ¿no? Y ya me he distraído con una cosa de Sartre, porque quería para un futuro programa, porque, bueno, hay una lectura ecologista reciente, o sea, hay una serie de lecturas que se están haciendo de Sartre. Bueno, y entonces, bueno, pues básicamente tenía un par de papers ahí delante, cuando en la red anteriormente conocida como Twitter, pues me he encontrado con una serie de cosas que me han puesto pues de muy mala leche, ¿no? Y he acabado pues mirando otra cosa de Sartre, un poco a mantacaballo. Total, que al final, como decían Liria y Alba Rico, en un libro de hace ya pues 30 años o así, no me dejan leer a Zubiri. Hoy no puedo leer a Zubiri, no hay manera. Que también, bueno, habría que darle de comer aparte, porque bueno, en fin, en parte me lo estoy pasando pipa también con la biografía de Zubiri, que es un máquina. Que además es que es la expresión que me estaba viniendo a la mente estos días con la biografía de Zubiri. Digo, es que es lo que dice Maldonado, es un máquina total, un golfo, vamos.
y eso. Y casualmente, justo creo que ayer, el programa este que hace Maldonado con Ignatius tenía de título Máquina, con lo cual me llevé una sorpresa y un poco de pavor, ¿no? Ante la sincronicidad, ¿no? Junguiana, de estar yo varios días pensando en que un filósofo era un máquina y de repente, bueno, tonterías. Bueno, antes de entrar en harina, que tampoco hoy voy a acabar antes de tiempo, tampoco tengo mucho tiempo para... Entonces vamos a ir un poco a novedades hoy, 10 de enero. Bueno, igual no debería decir las fechas porque también os tengo que decir que más adelante, pues supongo que, o sea, si no me decís lo contrario, posiblemente deje estos programas según se van borrando de Twitch, pues no sé cuántos me deja conservar. Hay podéis ver en la página principal del canal, hay una pestaña específica que se llama destacados. Entonces a los 7 días se supone que, o aproximadamente, se supone que se van borrando los programas, ¿no? Los directos. Entonces ya no se pueden ver en diferido. Yo puedo rescatar un porcentaje de cada programa y ponerlo en destacados, pero no sé cuánto queda, ni cuánto tiempo se quedan en destacados, ni tampoco cuánto, digamos, ni cuántos vídeos me va a dejar poner en destacados, claro. Entonces no es que pueda poner indefinidamente todos los vídeos para ver en diferido, ¿no? Así que pues bueno, los iré en algún momento, quizás los suba a YouTube. ¿Por qué? Pues no lo sé, la verdad. No sé qué interés podrá tener, ya me diríais. Pues yo creo que no. Además, siempre está el riesgo, ¿no? De todas las tonterías que digo, porque estoy, como digo, a veces aquí haciendo malabarismos con un montón de cosas. Y claro, no sé qué cosas interesantes merece la pena. Es verdad que al menos estos displays que hago a veces me quedan graciosos. Hoy no sé cómo lo he conseguido para que quede bien el reflejo. No sé cómo lo he hecho, la verdad, no lo sé. No, creo que no podría... Ha sido quizás una casualidad. Vamos a dejarlo así. Entonces, bueno, por rescatar eso, pero en realidad, bueno, las imágenes las tengo grabadas, o sea que tampoco pasa nada. Volveré a grabar, yo creo que con estos, porque es una pena, ¿no? Bueno, mientras tenemos aquí al pobre Sartre ahí posando con las rosas o claveles, no me acuerdo bien. Vamos a ir a novedades de libros, un poquito por airear un poco la cosa antes de volver a enfadarme cuando vea las cosas que me he guardado corriendo. Por hablar de una editorial lejana, que es Sexto Piso, que es mexicana, hasta donde sé. Y bueno, era por ver un poco, a ver las novedades, las tengo aquí puestas. Mira, han publicado, por ejemplo, la poesía completa de John Fosse, el galardonado con el premio Nobel, hasta donde sé, noruego, en un volumen de 188 páginas. En la contraportada dice, mencionan a Hölderlin, Trakl o Rilke. Bueno, el punto clave de la poética de Fosse es la memoria y la presencia de la infancia, etcétera. Bueno, el dolor y la melancolía. Bueno, a mí 188 la verdad me ha sorprendido. O sea que no es primordialmente un poeta, y esto tiene que ver quizás con una cosa que hablé hace tiempo, ¿no? Que bueno, ha sido complicado, ¿no? Muchas editoriales se han peleado por los derechos y bueno, supongo que pues eso, aunque fuera una poesía completa un poco escasa, no digo la calidad, no me voy a meter, pero pues bueno, supongo que han rebuscado y están las editoriales grandes, sobre todo. Sexto Piso no es grande aquí, pero entiendo que tiene, bueno, digamos que es mediana grande, pues se ha podido hacer con los derechos de la poesía y lo ha publicado, ¿no? Hay muchas editoriales por ahí peleándose, o ya se han peleado, y entonces están sacando cosas como ya marginales, porque ha pasado esto de que, bueno,
que en teoría es lo bonito, tendría que ser lo bonito del Nobel, ¿no? Que quien tenía los derechos y se había hecho un esfuerzo por traducir a Fosse. Me ha venido de repente el nombre de la traductora, fíjate. Son cosas que luego en el momento, si me hacéis una pregunta o estoy hablando y tal, luego no me acuerdo, pero sin embargo ahora me ha venido el nombre de Christy Bagetum, que es una de las traductoras, creo, de Fosse, en esta editorial que creo que se llama Contratendencias igual, bueno, luego lo miro, que es la que ha publicado la septología de Fosse, ¿no? Bueno, luego también ha publicado Sexto Piso, otro libro de Vivian Gornick, de la que se habla muy bien. Yo no la he leído todavía. He escuchado hablar bien. Es posible que incluso en esta casa se la haya leído a Vivian Gornick, pero yo no, en concreto no. Y ha publicado La situación y la historia, que parece ser una recopilación de artículos. A ver. Estoy mirando un momento el reflejo, no sé. Vale. Una guía se llama La situación y la historia, el arte de la narrativa personal, y es una guía sobre el arte de la escritura autobiográfica, en la que, bueno, reflexiona sobre la escritura y también aporta una breve historia de la literatura autobiográfica de este último siglo y una guía para el aprendizaje de la escritura creativa. Nos enseña a escribir, enseñándonos a leer, a reconocer la verdad como oímos, tal como cuando la oímos, en la voz de los demás, así como en la nuestra propia. Al respecto, dice una escritora fantástica, Lydia Davis, dice: una aproximación luminosa a algunos de los mejores autores de la narrativa personal, de manos de una escritora que, con su estilo elegante y su franqueza ejemplar, hace esta obra ideal tanto para el aula universitaria como para leer en el sillón favorito. Vivian Gornick. Luego, pero más interesante aún, bueno, dos cosas. Bueno, antes de esto, una que no es tan novedad, bueno, es novedad, se ha publicado este año, o sea, iba a decir curso, pero no sé si se publicó quizás en verano, que es el libro de Nathalie Leger, El vestido blanco, la trágica historia de una artista que recorría Europa en autostop reivindicando la paz. Bueno, yo creo que merece la pena leer la contraportada aquí, tal y como está en la página web. Dice: en marzo de 2008, la artista italiana Pippa Bacca emprende una performance tan atrevida como llena de buenas intenciones: viajar en autostop de Milán a Jerusalén vestida de novia, en una suerte de peregrinación antibelicista por países en los que aún es palpable el rastro de la guerra, como una forma de reivindicación de la paz y el amor universal, representados por el vestido blanco. Una década más tarde, la autora francesa Nathalie Leger, sobrecogida ante la historia de Bacca y su fatal desenlace, decide indagar en los motivos que llevaron a la joven a emprender un viaje tan peligroso. Bueno, vamos a dejarlo así por no destripar bueno, cosas que ya incluso se adivinan en esto que he leído, pero bueno. Es un librito así muy ligero y está muy bien, la verdad. El vestido blanco de Nathalie Leger. Luego, a ver, que es que estoy aquí mirando a ver si vais llegando. Bueno, pero también Sexto Piso publica o vuelve a editar, y lo habla así más tranquilamente, porque quiero decir, bueno, lo reedita Sexto Piso en México, en España son otras editoriales, pero voy a hablar aprovechando que es, digamos, bueno, iba a decir una tontería, como que da igual que en qué país estemos, ¿no? En fin, publica el Sexto Piso, ya os digo, o vuelve o reedita en una traducción, entiendo que nueva, de no lo veo bien, de Albino Santos Mosquera, Perros de paja, de John Gray, que es un clásico de él, o se ha convertido, porque tampoco se publicó hace tanto tiempo, en
unos libros clave del animalismo. Sobre el Ballard, del escritor J.G. Ballard, decía: este libro poderoso y brillante es una guía esencial para el nuevo milenio. Desafía todas nuestras suposiciones sobre lo que es ser humano y muestra de manera convincente que casi todas son falsas. Bueno, digamos que es uno de los libros fundamentales en o al menos a nivel popular, ¿no? En propagar y hacer popular o divulgar esa concepción descentrada, digamos, del humanismo. Gray lo que hace es criticar el humanismo tal y como lo hemos recibido a las alturas del siglo XXI, ¿no? Y lo que hace es un poco esta operación de descentramiento, de recolocar al hombre realmente dentro de la naturaleza y por tanto digamos de disipar o difuminar las fronteras con el mundo animal y con los animales como tal, ¿no? Ha habido el propio libro un poco critica el humanismo tanto en un sentido liberal progresista como en un sentido marxista, intenta separarse de él, traza también una vinculación digamos, un hilo que conecta el cristianismo con el humanismo, este humanismo contemporáneo que critica Gray, en la medida en que es un conflicto con la visión, o sea, él se pone, digamos, él contrasta con la visión de la humanidad como separada de la evolución de la vida en el planeta, ¿no? Y en ese sentido ve este humanismo que separa al hombre del resto del mundo natural como una versión secular de la visión, digamos, antropocéntrica cristiana. Y bueno, es verdad que ha habido gente como Terry Eagleton que criticó, digamos, determinados puntos de vista del libro, determinados puntos de vista, y que además hacía un poco un retrato un poco exagerado y distorsionado o al menos, o quizás desfasado del racionalismo, de este racionalismo humanista, ¿no? Bueno, es una conexión interesante. A mí me parece que se puede. Bueno, luego, obviamente, uno de los problemas que yo le veo a Gray es que no es. Quiere distanciarse del marxismo y entonces construye este hombre de paja, más que perro de paja, el hombre de paja de un marxista antiecologista, antianimalista y de hecho por eso Eagleton, o sea, critica tanto esta digamos esta distorsión de lo que es lo que entendería por un racionalismo entendido, o sea, desde el punto de vista del marxismo, ¿no? Y espera, me había puesto aquí la reseña. Sí, aquí está, la reseña de Terry Eagleton, que es verdad que salió, o sea, que la publicó al aparecer el libro en 2002, y es verdad que ya para entonces, o sea, a estas alturas ya el libro se ha convertido en un clásico, pero es verdad que hay muchos, digamos, zonas de sombra y cosas muy criticables del libro de Gray. Por ejemplo, un pesimismo social muy destacado, que conecta también con la lectura que hace Gray de Schopenhauer y tal. Y dice Eagleton, Perros de paja se basa en una idea crucial: el hecho de que si los hombres y las mujeres realmente se comportaran como animales salvajes, su existencia sería mucho menos sangrienta y precaria de lo que es ahora. Sin duda, dice Eagleton, uno podría ir más allá y afirmar que la ética es una cuestión animal, una cuestión de nuestros cuerpos apasionados y carnales, y no de parte de una ley moral mentalmente o espiritualmente superior. Bueno,
Tiene Eagleton, que al fin y al cabo es un marxista cristiano, que alguien me corrija si me equivoco, porque no lo he estudiado, al menos a nivel biográfico no lo conozco tanto, pero bueno, le entiendo, a Eagleton lo concibo y creo que no me equivoco como un autor que, si no cristiano, directamente muy cercano a las ideas cristianas, y digamos que y las conecta con el marxismo, con su marxismo, que es muy interesante. Además se suele citar mucho, por ejemplo, un libro que se publicó en España que se llama ¿verdad? ¿Por qué Marx tenía razón?, que es un libro que está muy bien a nivel de divulgación y de ponerse al día. Pero una de las cosas a mí que me parece importante, o sea, que a mí más me chirrían, es como digo, hombre de paja o persona de paja, o animal de paja, también si queréis, del marxismo, como si no hubiera toda una corriente marxista desde mediados del siglo XX que va redirigiendo la crítica de la lectura de Marx hacia posiciones de una gran sensibilidad ecológica. Y claro, bueno, en fin, he perdido el hilo, da igual. Como tengo aquí tantas cosas puestas para hablar, no me voy a... Además estoy en una postura hoy un poco rara y no me acabo de hacer a esto. A ver. Bueno, además que otra cosa que quería decir, bueno, eso, que evidentemente todo lo que ahora mismo a mí me chirría, precisamente porque me muevo en esas coordenadas y estoy trabajando con gente, con compañeros y compañeras ecologistas y marxistas, pues claro, obviamente estas cosas, cuando se intenta asimilar el marxismo al liberalismo y neoliberalismo productivista y antianimalista, etcétera, pues claro, a mí esto no me convence. No solo tenemos que ahora está muy de moda y me congratulo de eso, no solo está Kohei Saito, están John Bellamy Foster, y aquí en España desde Jorge Richman hasta José Sarrión, y muchos otros en la estela, siguiendo la estela también de Manuel Sacristán, que están trabajando estas cuestiones del marxismo desde un punto de vista ecologista y por supuesto animalista. Y hablando de animalismo en concreto, además, yo creo que está bien el libro de John Gray, de Perros de Paja, al menos en colocarlo y leerlo junto a otros textos que incluso ni siquiera tienen que ser explícitamente marxistas, aunque en el caso pero que muchos son anticapitalistas. Y estoy pensando, por ejemplo, en el libro de Carol Adams, de La política de la carne, que yo cito en mi último libro, en El sueño de Gargantúa, que el otro día, por cierto, lo tuve en la mano, porque ya es muy difícil de encontrar la edición española, que está, además, que como tiene una portada que a mí me encanta, pues eso, también Carol Adams, y hay muchos enfoques, ecofeministas, ecosocialistas, feministas y animalistas, en fin. Pero bueno, no deja de ser un texto clásico que está bien revisitar, y es como una buena introducción para al menos ahondar en esa última, ¿verdad?, humillación antropológica que hay que asimilar, que no podemos dar, o sea, que la damos a veces por descontada y que quizás hay que insistir más en ella, ¿no? Primero vino la humillación antropológica de el descentramiento cosmológico, ¿no?, con Copérnico, y el resto de avances en astronomía, que de repente coloca la Tierra, o descoloca y descentra la Tierra, la retira del centro del universo. Luego también la humillación antropológica de Darwin, ¿no?, colocándonos no en el centro o con la cúspide de la evolución, sino como una forma evolutiva más. Por ahí es por donde va John Gray. Luego también está, por supuesto, la humillación antropológica de Freud y del resto de la psicología, por no quedarnos solo en el psicoanálisis, que descentra también al yo digamos, del máximo punto de control sobre las acciones humanas.
Y esta otra, digamos, vendría un poco a ratificar todas estas, ¿no? Y la manera en la que comprendemos todas estas cuestiones, desde el yo hasta nuestra posición en el cosmos y en la evolución. Digamos, el animalismo va en esa dirección, y es bueno que cualquier enfoque teórico lo tenga en cuenta. Bueno, es verdad, me he apuntado aquí ya cosas un poco. Bueno, vamos a quitárnoslo encima, porque quería al menos dar cuenta, porque a veces se me ha dicho que paso muy por alto las cuestiones políticas, y que que también estaría mal, estaría bien que las comentara, pero yo me niego o me resisto un poco a eso. Además, también para eso está que les sigo, además les seguís aquí en Twitch, a ver si algún día yo les puedo hacer un raid o ellos me los hacen a mí. estaría fantástico si yo en algún momento llego a tener, ¿ves? Se me va cayendo el chiringuito. Si yo tuviera un poco más de seguidores, pues bueno, que son Spanish Revolution. Ahí ellos un poco hacen seguimiento de la actualidad, y entonces me remito un poco en parte a ellos, aunque siempre tienen sus enfoques. Aquí hay que tener un poco hay que ir siempre con pies de plomo, porque en esto no me quiero al menos, iba a decir no me quiero posicionar. Bueno, en realidad adivino algunas cuestiones, pero no me quiero posicionar públicamente, en el sentido de que no tengo digamos la confianza para. Yo no soy ni jurista ni experto en derecho laboral ni nada, pero bueno, me apunto aquí esto por digamos constatar un poco lo que pasa. Pablo Echenique ha dicho hace unas horas: ahora, Consejo de Ministros extraordinario, se aprueba el mismo Real Decreto Ley, pero sin el recorte de las pensiones de los parados mayores de 52 años. Y Podemos vota a favor tranquilamente. Ningún drama. Lo único que ha ocurrido es que han intentado un trágala y no han podido. A mí me parece relevante que le responda a quien le responda, porque con todo esto ha habido, ha habido posicionamientos de todas partes, ¿no? Ha habido gente de comisiones, de UGT, en fin, sobre diferentes cosas que han pasado estos días. Pero en esta yo me fío de Antonio Bailos, que es uno de los grandes referentes del pensamiento sindical en este país. Y Antonio Bailos le responde a Pablo Echenique: ningún drama para ti, Echenique, y para las 750.000 personas a las que habéis impedido aumentar el subsidio en 90 euros al mes. Es una muy mala noticia. Recapacitad, porque el rencor es mal consejero y hay líneas rojas que no se deben cruzar. Bueno, la posición de Echenique y la de Antonio Bailos, bastante dura también. Aquí entra también, por otro lado, Eduardo Garzón, que ha hecho un hilo explicando en sus palabras por qué Podemos ha votado no a la reforma del subsidio de desempleo, y también por qué se equivocan estrepitosamente. Bueno, lo voy a leer porque luego voy a leer también la respuesta. Aunque como es una respuesta, espera, voy a poner primero cronológicamente, sería primero la de Jacinto Morano, desde el punto de vista de Podemos, que dice: ¿por qué nos oponemos a la rebaja de las cotizaciones a los subsidios por desempleo de los mayores de 52 años? Se debatirá el miércoles en el Congreso y está generando debate. Intentemos explicarlo. 1. Estamos hablando del subsidio que cobran las personas en desempleo involuntario, sin rentas o con cargas familiares y mayores de 52 años que hayan agotado su prestación contributiva de desempleo. El Real Decreto Ley 17 de 2023, aprobado por el Consejo de Ministros, mantiene su cuantía del 80% del IPREM a 480 euros, en contraste con otros subsidios que suben, pero cambia su cotización. Hasta ahora, los perceptores de este subsidio tenían el derecho de que se cotizara para su jubilación por el 125% de la base mínima de cotización, hoy 1.575 euros. El decreto establece que la nueva cotización será del 100%, 1.260. Aquí los textos del artículo de la Ley General de la Seguridad Social. Y luego dice: se establece un periodo transitorio hasta el 2028 que reduce progresivamente el porcentaje de cotización. Y entonces habla de la cuestión de la sobrecotización que estaba en esta legislación, ¿no? La lógica de sobrecotización es que estamos hablando de trabajadores de muy difícil empleabilidad y que están en periodo en el que se calcula su pensión.
Bueno, entonces Eduardo Garzón respondía hoy a estas cuestiones y decía: el argumento de Podemos es que con la reforma la cotización del subsidio de desempleo para los mayores de 52 años pasaría progresivamente del 125% actual, de ahí la sobrecotización, al 100% en 2028. Esto suena a recorte, dice Garzón, pero ojo, porque en realidad no lo es. Dice: el gobierno en solitario del PSOE recuperó en 2019 el subsidio para mayores de 52 años que había suprimido el gobierno del PP en 2012. Se estableció una cotización del 125% sobre el salario mínimo porque este era muy bajo, de 735 euros al mes, y querían compensarlo. Pero actualmente el salario mínimo interprofesional ha aumentado casi un 50% y se encuentra en los 1.080 euros mensuales. Ahora, el extra del 125% no es tan necesario, y lo que es peor, genera una injusticia comparativa con trabajadores que cobran ese salario mínimo porque ellos siguen cotizando al 100%. Es decir, se da el caso de que una persona trabajando por el salario mínimo acaba teniendo prestaciones sociales, como pensiones, por debajo de las que recibiría una persona sin trabajar y cobrando el subsidio de desempleo, pues estaría cotizando al 125% y no al 100%. La reforma pretendía ir reduciendo la base de cotización de los subsidios a mayores de 52 años para equipararlos a los trabajadores con salario mínimo y sin desprotegerlos, porque el 100% de un salario mínimo, que este salario mínimo sea casi duplicado, es mayor que el 125% del salario mínimo anterior. Y dice Garzón, por verlo claramente, el 100% de 1.080 es 1.080, que sería ahora. Sin embargo, el anterior era el 125%, que es más, es verdad, pero era el 125 de 735, con lo cual eran 918,75 euros. Aunque el porcentaje de la base de cotización sea menor, la base de cotización, es decir, el salario mínimo, es mucho mayor y el resultado también lo es. Eso no es recorte, etcétera, etcétera. Bueno, intentó limar, porque la verdad es que estamos últimamente como en una guerra abierta y yo creo que hay que limar un poco la discusión y las afirmaciones, ¿no? Pero bueno, claro, y saca un poco la misma conclusión, lo mismo que decía Bailos, ¿no? Que dice, claro, al votar no al decreto se ha votado no a que 700.000 personas que actualmente cobran un subsidio de 480 pasen a cobrar 570. Bueno, hay más motivos, esto es una discusión abierta y tal, y bueno, todo esto estoy intentando acolchar la parte en la que me meto en otras cuestiones, digamos, poner un poco de aire entre medias. Voy a ver, que estoy aquí manejando mucho, veo que no hay nadie ahora mismo en el chat, casi mejor, a no ser que me sacáis de estos temas con otra pregunta, pero bueno, vamos al tema. Primero, comentaba Owen Jones hoy 10 de enero de 2024, y comentaba sobre la cuestión de los tweets y posts en diferentes redes sociales de los soldados del ejército israelí, que son, de verdad, o sea, son aterradores, ¿no? Que luego además se comparten, y entonces da a entender como que hay una gran cantidad de gente que parecen apoyar este tipo de declaraciones online, ¿no? En las que, por ejemplo, como dice Owen Jones, se aplica la lógica depravada o perversa de que hay de pedir o reivindicar que se asesine a niños, o que se hubiera asesinado a niños hace 20 años para evitar los atentados de hoy. Es una lógica perversa pero que está en la línea un poco de lo que nos llega desde las redes sociales. Ya no podríamos como Baudrillard hablar sobre si se está retransmitiendo o no, si está teniendo o no lugar la guerra, o en este caso el genocidio, o incluso los ataques terroristas de un lado o de otro, con muertos israelíes y muertos palestinos. No es eso, sino que ahora estamos hablando simplemente de la actitud de
soldados en ejercicio o en reserva, porque una gran parte de la población israelí está en reserva y ha formado parte del ejército en algún momento, y que bueno, pues dejan declaraciones en las redes sociales que son terroríficas, como esta de bueno, la que no puedo verificar si es verdad o no ahora mismo, o sea, quiero decir, habrá que fiarse de Owen Jones, de que lo suele hacer, ¿no? De que haya verificado que es un post, una publicación en una red social indefinida, por lo que veo, que dice que es de un tal Daniel Levy, que dice que pues eso, que en 2014, o sea, que son los niños inocentes de 2014 los que cometieron la masacre de 2023. Bueno, tremendo, ¿no? Porque además lo único que hace es alimentar esta espiral terrorífica en la que estamos metidos y en la que están metidos en Medio Oriente. Vale, y en esta línea me la voy a jugar y voy a poner un vídeo que va con subtítulos, por eso me refería antes a Spanish Revolution. Está bien que lo haya mencionado, porque los subtítulos de este vídeo que vais a ver los han puesto en SR la gente, pues, Marina Lobo, etcétera, ¿cómo se llama? Bueno, hay más gente ahí en Spanish Revolution, pero bueno, han subtitulado este vídeo de Gideon Levy y os lo voy a poner. A ver si soy capaz. Bien. How can someone call Israel the only democracy in the Middle East when in its backyard there is one of the most cruel, brutal tyrannies in the world? How can you do it? I cannot think about one society which lives in such denial like the Israeli society. Because we are the chosen people, we have the right, and nobody is going to tell us what to do. Who is the international community to tell Israel what to do? International law? Who? Wonderful thing. It doesn't apply on us. It's obviously the value of we, the victims, not only the biggest victims, but the only victims around. I know many occupations which were longer than Israeli occupations. Some were even more brutal, even though it's getting harder and harder to be more brutal than the Israeli occupation. I don't recall one occupation in which the occupier present himself as the victim. Not only the victim, the only victim. If to quote here the late Golda Meir, we will never forgive the Arabs for forcing us to kill their children. We are the victims. We are forced to kill their children. Poor us. And as the victim and the only victim in history, again, it enables us the rights to do whatever we want, and nobody is going to tell us what to do, because we are the only victims. There is a very deep-rooted value, and this is the very deep belief. Again, everyone will deny it, but if you scratch under the skin of almost every Israeli, you'll find it there. The Palestinians are not equal human beings like us. They are not like us. They don't love their children like us. They don't love life like us. They were born to kill. They are cruel. They are sadists. They have no values, no manners. Look how they kill us. This is very, very deep-rooted in Israeli society, and maybe that's the key issue. Because as long as this continues, nothing will move. As long as most of the Israelis don't perceive the Palestinians as equal human beings, we are so much better than them. We are so much developed than them. And we are so much human than them. As long as this is the case, all our dreams will never become true, as long as this core issue will not change. Bueno, pues lo habéis visto, ¿no? Con una cierta dosis de ironía, como otras intervenciones de Levy, el retrato tremendo, ¿no?, que hace de la manera en que ven la cuestión los
los israelíes. ¿Pero qué es lo que pasa? Lo que pasa es que sobre la mayor o menor conciencia o concienciación que hay últimamente sobre la cuestión palestina, que es una cosa muy patria, ¿no? O sea, muy doméstica nuestra, yo creo en la península ibérica, también quizás Portugal y en unos pocos países más, porque en otros lugares de Europa no es así, y es verdad que aquí hay una mayor concienciación, pero el problema que tenemos aquí también es que hay una mala traducción de esa concienciación, porque lo que hay es un residuo de antisemitismo. Siempre yo uso el término antisemitismo en su sentido real y literal, de verdad, odio a pueblos semitas, lo cual incluye a los pueblos árabes, y en ese sentido doble, pero doble, en ese sentido doble, este país sigue siendo antisemita, y ese es un problema que tenemos, y eso se traduce en cosas, pues eso, a veces terroríficas, ¿no? Oye, hoy me ha pasado, ¿no?, en redes sociales, que hoy he visto que había un número enorme de gente digamos, concienciada con la cuestión palestina, pero que caía en ese otro extremo. Bueno, extremo es un extremo, pero quiero decir que es moneda común y corriente aquí de primero de asimilar, como quiere la extrema derecha israelí, asimilar Israel, el país, la nación israelí, al judaísmo y a los judíos de todo el mundo, y de manera concomitante a los y domésticamente también a los judíos dentro del país, asimilarlos a su concepción de lo que debe ser Israel, el Estado de Israel y su relación con sus vecinos y con lo que deberían ser sus vecinos, que es el Estado de Palestina, porque también definen la judeidad en base a eso. Ese es el problema también del gobierno actual iba a decir de Sharon, pero el gobierno actual de Netanyahu, ¿no? Claro, o sea, siguiendo esa lógica, es decir, en el fondo, siguiendo la lógica impuesta por el Estado de Israel, o por el gobierno actual y que está en control junto con el ejército del Estado de Israel, la lógica de asimilar lo que hace el IDF y Netanyahu a todos los judíos. Pero es más, se le añade una vuelta de tuerca, que es un antisemitismo larvado que de vez en cuando aparece en el antisemitismo salvaje también de la extrema derecha aquí, y de Vox, etcétera, cuando habla de los musulmanes como el enemigo, y de los árabes, etcétera, y los deshumaniza y los animaliza, etcétera. Pues sorprende ver en gente que es consciente de eso, el mismo proceso mental aplicado a los judíos. Hoy he visto una cosa tremenda, que es que en Nueva York, lo que sabemos a día de hoy, por la prensa oficial, tanto la conservadora como la liberal progresista norteamericana, desde el New Jerusalem Post hasta el New York Times, etcétera, es que simplemente en una sinagoga, un centro de estudios de Chabad, en Nueva York, pues bueno, ha habido unos altercados porque había un grupo de estudiantes, eso según varios periodistas, un grupo de estudiantes que definidos como extremistas en algunos sitios, en otros lados pues simplemente opuestos a pues las políticas que seguía el instituto, el instituto que estaba Chabad Leibovitz, que estaba en ese edificio y anexo a una sinagoga, y bueno, y habían creado un poco una célula, no se sabe bien de quién, en los subterránea, en un piso, o sea, perdón, en uno de los sótanos del edificio, y habían creado ahí un poco un club, una especie de club para reunirse, y no se sabe tal. Bueno, el club estaba conectado, habían descubierto o habían excavado ellos mismos como una especie de varias habitaciones más y tal. Bueno, no se sabe. Entonces los del Instituto Chabad Leibovitz han pedido a la policía que les expulsara.
y esto se ha convertido en la prensa neonazi y de extrema derecha norteamericana, europea y española, se ha convertido en una noticia de que, y lo voy a decir así, pues que había una especie de conspiración extrañísima, de que había construido túneles subterráneos por Nueva York para hacer no sé qué cosas con los bebés de la gente, unas cosas como, ya os digo, como de propaganda antisemita alemana o francesa, francesa de finales del 19 o alemana de los años 20-30, ¿no? O sea, una cosa alucinante. Y como igual de alucinante es la gente que lo ha estado propagando. Y es gente que se define mucho de izquierdas. Muchos de ellos se definirán de izquierdas. Me parece llamativo además que no se den cuenta de la misma fuente que citan, que son redes sociales o periódicos, por llamarlos de alguna manera, de extrema derecha. Esto tiene que ver cuando sale el hecho, la equiparación. Esto es como cuando cada vez que ha salido, porque ha habido en todo el mundo manifestaciones de comunidades judías en todo el mundo, ya fueran judíos laicos, ya fueran judíos, digamos, más progresistas o ultraortodoxos, pero todos ellos, en todos los casos, en contra, en todos los casos que estoy citando, quiero decir, manifestaciones contra los ataques y los asesinatos que está produciendo el ejército israelí en Palestina, en Gaza. Eso se ignoraba o se dejaba pasar o se desconfiaba de esas manifestaciones. ¿Por qué? Porque al final se vuelve a esta figura legendaria, mítica y peligrosísima de una especie de judío como arquetípico, ¿no? Que es una de las bases del antisemitismo. Pues en esta línea ya Sartre, que me acompaña aquí abajo, que estáis sonriendo, quizás sabiendo que un poco él ya se había ocupado de estas cuestiones, publicó reflexiones sobre la cuestión judía al acabar la Segunda Guerra Mundial. Y a ver, todo esto viene de 5 minutos hace un rato, ¿no? En lo que he visto eso, me he enfadado, tal, no sé qué, y me he metido, y encima he visto que no hay prácticamente reseñas, ni siquiera en Wikipedia en castellano, ni en francés, porque la versión francesa, los resúmenes franceses que he visto, claro, se prestan son un poco malintencionados, me parece, porque claro, dependiendo de cómo es un libro publicado por Sartre en 1948, que tiene 153 páginas, repito, reflexiones sobre la cuestión judía, en la que Sartre hace una serie de disquisiciones también usando un vocabulario propio, que si no se explica, pues puede incluso utilizarse como contra el propio Sartre, ¿no? Pero bueno, precisamente por eso, como la versión inglesa, casualmente, porque no tendría por qué, pero la versión inglesa es más decente, y yo no tengo tiempo para subsanar este error, metiéndome ahora, metiéndome en Wikipedia y poniéndome porque ya eso lo hice hace 20 años o 15, y ya estoy cansado de las peleas en Wikipedia, aunque nuestra amiga Patricia Orrillo, ya me dijo que ya había que participar más, y tal, pero no me quiero pelear. Entonces he pensado en leer un poco y resumiros algunas de las cuestiones que aparecen en el libro de Sartre. Que es verdad que la primera parte del ensayo, Retrato del antisemita, se publicó ya en 1945, el Le Temps Moderne, la revista famosa de los tiempos modernos. Pero en general el ensayo analiza, entre otras cosas, por ejemplo, hace una clasificación en 4 aspectos de las interacciones con la cuestión del judaísmo y del antisemitismo, ¿no? Sartre habla de la figura del antisemita, la figura del demócrata,
el judío auténtico, en un sentido, que estas son unas cosas que son más delicadas, en un sentido existencialista, esto hay que tener cuidado, el judío auténtico y el judío inauténtico, ¿no? Que tienen que ver no con que sean más o menos ortodoxos o más o menos tal, sino es una cuestión que tiene que ver con el enfoque filosófico, existencial y demás, ¿no? Pero esto lo hace en virtud de hacer una especie de genealogía y de reconstrucción de de la generación de odio en clave antisemítica, que atañe también, de nuevo, en el sentido antisemita más amplio. Porque de hecho en el libro Sartre habla también de los árabes. Según Sartre, el antisemitismo y el odio más en general, de este tipo de odio instrumentalizado política y socialmente, entre otras cosas es un modo en el que la clase media reivindica para sí la nación en la que reside, y también es una concepción hipersimplificada del mundo en el que el antisemita ve no un conflicto de intereses, sino el daño que causa a la sociedad un poder maligno. El ensayo no aborda, o sea, el ensayo de Sartre no aborda el odio racista de judíos específicos, sino el judaísmo en general y los judíos imaginarios como una categoría fantástica proyectada en el pensamiento del antisemita, un fenómeno descrito, bueno, sí, por otro autor, etcétera, etcétera. Dice, Sartre comienza definiendo el antisemitismo según se caracteriza a partir de ciertas opiniones, ¿no? Atribuyendo toda o parte de sus propias desventuras personales y las de su país a la presencia de elementos judíos fantásticos en la comunidad. Para esto para remediar este estado de cosas, el antisemita propone privar a los judíos de ciertos derechos, manteniéndoles fuera de ciertas actividades económicas y sociales, expulsándolos del país o exterminándolos. Después, Sartre traza el concepto de que estas opiniones antisemitas son producidas por causas externas, como la experiencia de situaciones objetivas que hayan implicado a judíos. Sartre afirma que estas concepciones no contradictorias son peligrosas y falsas, y se niega a caracterizar como opinión una doctrina que está dirigida y que apunta directamente a personas particulares y que intenta suprimir sus derechos o directamente a exterminarlos. Sartre aduce que el antisemitismo no es una idea en el sentido común de la palabra, no es un punto de vista que se fundamente racionalmente en información empírica, que se ha recolectado y calibrado serenamente, de una manera lo más objetiva posible, sino que es primero de todo una pasión, es una pasión profunda en la que algunos hombres se ven golpeados repentinamente por la impotencia. Por ejemplo, cuando saben que la mujer con la que tienen relaciones es judía. Por ejemplo, es una implicación. Todo esto es una implicación de la mente. O sea, la mente está implicada en este proceso, pero está tan profundamente asentada y es tan complejo que se amplía todo el reino fisiológico, como ocurre en determinados casos de histeria. Esto dice Sartre al comienzo del libro. Por ejemplo, Sartre relata la historia de un compañero suyo de clase que se quejaba de que había suspendido el examen de agregación, el examen de francés, mientras que, por el contrario, un judío, el hijo de inmigrantes orientales, sí había aprobado el examen. No había ninguna posibilidad, decía este compañero de clase de Sartre, de que un judío pudiese entender la poesía francesa mejor que él, que era un auténtico francés. Pero el compañero de clase de Sartre había admitido que no tenía no tenía especialmente interés o respeto hacia este examen, y que además no había estudiado para el examen. De modo que, dice Sartre, para explicar su fracaso, utilizó dos sistemas de interpretación. Sus pensamientos se movían en dos planos diferentes, sin que él
se viese perturbado o sin que a él le produjeran la más mínima contradicción personal. El compañero de clase de Sartre había adoptado preventivamente un punto de vista de los judíos y de su papel en la sociedad. Lejos de que la experiencia produjera esta idea del judío, era más bien, digamos, esta imagen, esta idea de judeidad en el compañero de clase de Sartre, en el ejemplo, lo que había explicado su experiencia. Si el judío no existiera, el antisemita lo habría inventado. El antisemitismo es un punto de vista que surge no de la experiencia, de los hechos históricos, sino de sí mismo. Aporta una nueva perspectiva a la experiencia y a los hechos históricos. El antisemita se convence a sí mismo de creencias que él mismo sabe que son como mucho espurias. Esto tiene que ver con la cuestión de la mala fe, y esto es una cuestión clave, ¿no? Pero es muy larga de explicar hoy, ¿no? Pero la buena fe, es decir, la inseguridad, el titubeo ontológico en el que todos estamos metidos, y ahí tiene que ver también con una experiencia auténtica de la vida y de nuestro ser arrojados, ¿no?, a la existencia. El antisemita, sin embargo, rehúye la inseguridad que está en el seno de esta experiencia, digamos, arrojada y propia, digamos, de nuestra existencia en el mundo, y rehúye la imposibilidad de la sinceridad, ¿no? El hecho de que no hay un encaje perfecto nunca entre nuestra personalidad y nuestro ser en el mundo y el papel y los papeles que en el mundo se construyen socialmente para que encajemos en ellos, y no hay siempre esa imposible sinceridad total. Hay una imposibilidad total de una identificación plena. En esa no identificación es donde se juega nuestra libertad para Sartre. Entonces, él abandona eso, por tanto abandona esa posibilidad de libertad, y dice, vuelvo al texto, y entonces abandona la razón, el antisemita, y abraza la pasión. Sartre comenta: no es inusual para la gente que elija vivir una vida de pasión más que de razón, pero normalmente aman los objetos de la pasión, al amante, a la gloria, el poder, el dinero. Puesto que el antisemita ha elegido el odio, nos vemos forzados a concluir que es este estado pasional el que ama, y no esos objetos de amor. Elige razonar desde la pasión, y por tanto razonar falsamente, porque en el anhelo de impenetrabilidad, el hombre racional choca, intenta aspirar a la verdad, y sabe que el razonamiento no es más que tentativo, que siempre puede haber otras consideraciones que intervengan para arrojar dudas sobre él. Los antisemitas, sin embargo, para Sartre se ven atraídos por la durabilidad de la piedra. Lo que les aterroriza es la incertidumbre de la verdad. El antisemita ha elegido el odio porque el odio es una fe. Así, el antisemita escapa a la responsabilidad y a la duda. Y al escapar de la responsabilidad y la duda, que están conectadas, somos responsables precisamente porque somos libres, y somos libres porque hay esta no inadecuación de la existencia humana a los condicionantes y al mundo real, ¿no? Al escapar de esa libertad y vivir esta vida, digamos, de mala fe, puede culpar de todo al judío, o al árabe, o al homosexual, etcétera, etcétera. No necesita implicarse y dedicarse y digamos abandonarse, o digamos entregarse al ejercicio de la razón, porque ya tiene esa fe. El antisemita es el ejemplo principal de una persona que ha entrado en la mala fe para evitar la responsabilidad. Intenta abandonar esa responsabilidad, abandonándose al antisemitismo y a la comunidad, esto es importante, sobre todo hoy en día con las redes sociales, y a la comunidad de antisemitas. Teme todo tipo de soledad y
encuentra que el antisemitismo es un modo de sentirse bien, incluso orgulloso, en lugar de culpable por abandonar su propia responsabilidad. Bueno, y esta es la cita de antes, ¿no? El antisemita se abandona a sí mismo, se entrega a la multitud y a su mala fe y rehúye la responsabilidad en la medida en que huye de su propia conciencia. Y al elegir eligiendo para su personalidad la permanencia de la roca, de la piedra, ¿no? Dada de una vez por todas y por tanto alejada de cualquier posibilidad de libertad, elige para su moralidad una escala de valores petrificados. Es un cobarde que no quiere admitir su cobardía ante sí mismo. El antisemita se sitúa en la mala fe, y en resumen, el antisemitismo es miedo a la condición humana. El antisemita, de nuevo en el sentido también general, antijudío, antiárabe, antimusulmán, es un hombre que desea ser ¿cómo sería? Una piedra impasible, un torrente furioso, un relámpago devastador. Todo, es decir, elige ser de todo excepto un hombre. Y esta es su mala fe. Luego en el libro Sartre entra en otras cuestiones, bueno, la categorización que he abierto que he comentado antes, del demócrata, también los problemas, la figura del demócrata que para él no acaba de aceptar plenamente algunas cuestiones, y bueno, el antisemita, el demócrata. Bueno, también porque el demócrata es como un abstracto, ¿no? Para él. Es un creyente, dice Sartre, en la razón de la Ilustración y en la igualdad natural del hombre, pero al insistir en los derechos universales de la humanidad, mientras que niega al judío su identidad como judío, el demócrata es ciego a los auténticos efectos del antisemitismo. Bueno, en fin, bueno, esto valga para el libro de Sartre, está traducido. No hay una reedición reciente que yo sepa, quizás por por 1000 motivos. Como habéis visto al principio, está en Gallimard. Conecta con algunas cosas que luego discutirá Jacques Derrida en su libro El último de los judíos. Derrida, judío procedente de Argelia, de Marruecos, familia marroquí y argelina, etcétera, ¿no? Derrida también trató estas cuestiones y dialogó con Sartre sobre estos temas, ¿no? Y es verdad que en la línea de Derrida también él veía un problema en el que Sartre, digamos, también era consciente del problema, pero bueno, que era la cuestión de la autenticidad, la vida auténtica e inauténtica. Bueno, esto genera problemas filosóficos para Derrida y tal, y él lo señala, y bueno. Y bueno, y con eso quería acabar, a ver si ahora me he quedado aquí concentrado en todo esto y no he mirado, hace un rato que no miro el chat, pero veo que no habéis comentado. Gracias, me dice Dendrito. Espero que haya servido para algo. Yo solo os pediría, pues eso, que miréis antes de retuitear o repostear propaganda neonazi. Eso, bueno, no estaría mal, ¿verdad? Y sobre todo, por ir al ejemplo concreto, uno de los ejemplos que he visto hoy, pues bueno, si veis que alguien define a gente que no está relacionada directamente con un conflicto bélico ni con nada en concreto, equipara a judíos con ratas, por ejemplo, pues bueno, pues que desconfiéis. Lo mismo que desconfiéis de quien compara, deshumaniza a cualquier tipo de colectivo. Sea cual sea la procedencia, la ideología, en fin, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que visualmente ha quedado bien, lo que pasa es que no sé si se me oía, pero bueno. Me voy a despedir. No sé si había puesto otro vídeo, pero bueno. Nos vemos mañana. Voy a poner otra vez la música y me despido. Chao.